Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a conocer el significado de qué es la iglesia. Seguramente en diferentes ocasiones usted se ha preguntado, valga la redundancia, sobre qué es la iglesia y ha tratado de responderse. Pero hoy en este video usted va a conocer de manera exacta, de manera precisa, qué es la iglesia. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a Miguel Núñez y él nos va a dar una definición de qué es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas redimidas por el Espíritu de Dios que conforman ahora lo que la Biblia llama la novia de Cristo. Y de esa forma nosotros comenzamos a entender que iglesia no es una institución, no es un grupo de personas que cantan, es básicamente gente de Dios, redimida a precio de sangre, que cuando se reúnen a escuchar la palabra y luego van fuera a vivir dicha palabra, son capaces de hacer tambalear las puertas del infierno precisamente por el poder de Dios que mora en ellos. Bien, ahí primeramente hemos escuchado a Miguel Núñez y él sostiene que la iglesia no es el lugar físico donde nosotros nos congregamos, sino que son las personas que son redimidas, es decir, salvadas y creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y a continuación vamos a escuchar a Sugel Michelén a ver ¿qué definición nos da con respecto a qué es la iglesia? Así que permítanme corregir algunas nociones equivocadas de lo que es una iglesia. Por ejemplo, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Es así como muchas personas piensan de la iglesia, como un edificio que alberga semanalmente a un grupo de cristianos que se reúnen allí para adorar a Dios. De hecho, yo creo que esa es la razón por la que muchas personas usan la palabra templo para referirse a los edificios donde se congregan las iglesias. ¿Van al templo? ¿Han oído esa idea, verdad? ¿O estás en el templo? No, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que el templo de Dios del nuevo pacto no está hecho de bloques de piedras y de cemento, sino de piedras vivas, de hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios, edificados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, básicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo integran cada uno de los miembros, es decir, cada una de las personas que son salvas. Es decir, cuando Pedro predicó allí en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que se añadía en la iglesia lo que iban a ser salvos. Así que ahora a continuación vamos a escuchar al profesor Lucas Alemán del Seminario Teológico. En primer lugar, el término griego eclesía se puede referir a una asamblea de personas con un propósito en mente. En Hechos 19, por ejemplo, describe una concurrencia en un estado de alboroto. Pero el segundo significado y el más común está directamente relacionado con la declaración que Cristo le hace a Pedro en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la posición de ese pronombre personal mi es enfática y pone en manifiesto que esta asamblea es totalmente distinta a las demás. Lo que la distingue es el hecho de que pertenece a Jesús el Cristo. Por consiguiente, la iglesia no es un lugar, sino la asamblea o la congregación de aquellos que fueron redimidos por Dios
a través de la sangre de Jesucristo, y quienes, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu de la promesa para la alabanza de la gloria de su gracia. Muy bien, entonces ahí tenemos 3 explicaciones sobre qué es la iglesia, y espero que le haya quedado bien claro. La iglesia no es un lugar físico, la iglesia no son 4 paredes, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está conformada por todas las personas que son salvadas, que son redimidas, que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. A continuación, también por mi parte, yo quiero aportar algo basándome en una teología sistemática. Así que ahí voy a dar lectura. Dice esta teología sistemática: la iglesia visible e invisible. El Nuevo Testamento reconoce que no todo el que se asocie externamente con la iglesia es un creyente verdadero. Por consiguiente, no todos los que forman parte de la iglesia visible, la compañía de aquellos que profesan de boca la fe en Cristo, son en realidad miembros de la iglesia visible, la comunidad de aquellos que de verdad poseen la fe salvadora en Él. Siempre hay falsos maestros e hipócritas que se juntan con la iglesia visible. Jesús mismo advirtió que muchos afirmarán que lo conocen, cuando en realidad no es así. Luego de dar lectura a esta teología sistemática, podemos concluir, además, por supuesto, de lo que dijeron los pastores y el profesor en teología, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es invisible. La que es visible es la que nosotros nos reunimos para ir a adorar a Dios. Y en esa iglesia visible, o sea, la que es física, hay personas que parece que son creyentes, pero Dios solamente conoce el corazón. No sé si me logro explicar. Voy a ser más sintético. Está la iglesia visible e invisible. En la iglesia invisible están todos los creyentes verdaderos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. En la iglesia visible puede haber personas que de verdad aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, como también personas que no lo aceptaron y están solamente allí presentes y no son parte de la iglesia. Espero que me hayan entendido. Los que quieren saber de dónde saqué esta teología sistemática, es decir, esta porción de la teología sistemática, me lo dejan en los comentarios y yo se los digo. Así que, sin más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones.